Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Quiero referirme a dos libros que he publicado o escrito recientemente que no han podido ser puestos en circulación debido a la pandemia. Es la segunda edición de El arte de escribir. Y este libro, Bélgica en mi corazón, me voy a referir en especial a este de Bélgica. Muchos de ustedes saben que viví durante varios años en Bélgica, desde 1992 hasta el 2004. Durante ese tiempo escribí varios libros, naturalmente en español, y estudié en la Universidad Católica de Namur, graduándome de Trabajo Social y Seguridad Social. Pero además fui secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Hotelería, con la sigla FENTA. He sido el primer dirigente sindical del tercer mundo en dirigir una federación mundial con sede en Bruselas, Bélgica, de la Confederación Mundial del Trabajo, CMT. En ese tiempo que duré, tuve una vida familiar, mi esposa de Bélgica, mis 3 hijos últimos, tengo 4 hijos, vivieron en República Dominicana, pero se educaron, se formaron en Bélgica. Tengo 3 nietos que viven en Europa, uno que nació en Irlanda y otros 2 en Bélgica. Quiere decir que conocí durante esos 2 años la vida de ese país. Este libro, que como les expliqué anteriormente, Bélgica en mi corazón, le voy a explicar el contenido que tiene ese libro. Primero es conocer a Bélgica. Es un libro, como es digital, tiene muchos videos y tiene videos que explican las principales ciudades de Bruselas, Amberes, Brujas, Mons y otros más. La historia de Bélgica. Bélgica, un país europeo que está entre Holanda, Alemania y Francia. Y también se explica la historia de 1830, que fue que nació Bélgica. Después, tradiciones de ese país. Hay que saber que Bélgica es la sede actual de la Unión Europea. Por eso las noticias que vienen de la Unión Europea, cuando hablan de la Unión Europea, dicen Bruselas, desde Bruselas, que es la capital de la Unión Europea. Y también está la organización del tratado de OTAN militar. Son sedes mundiales que tiene Bélgica en su país. Uno de los personajes más conocidos en Bélgica y fuera de Bélgica se llama Adolphe Sax. Es el fundador, el creador del saxofón. Por eso tiene su nombre, Sax. Saxofón. S-A-X. Es un personaje muy conocido en Bélgica y a nivel mundial también entre los músicos. Grandes pintores ha tenido Bélgica, entre ellos Rubens. Se llama Peter Paul Rubens, un pintor clásico universal. Jan van Eyck,
en español es difícil de pronunciar porque es EYCK. También René Magritte, un gran pintor surrealista belga, y Paul Delvaux. Son 4 pintores universales belgas que son reconocidos a nivel general. Además de eso, Bélgica ha tenido grandes escritores. El más destacado es Georges Simenon. Simenon, escritor belga que se fue a vivir a Francia. Muchos de los artistas belgas van fundamentalmente a París porque París es la capital musical de Europa. Y Georges Simenon publicó 89 novelas y todas fueron hechas películas en Francia de personajes importantes. Y hay un personaje que no es de un escritor belga, sino de Agatha Christie, que tiene un personaje que se llama Hércules Poirot, que es belga, y lo explica muy bien. Y cuando dicen su nombre, muchas veces que dicen el francés, dicen no, belga. Es un personaje de Agatha Christie, muy importante. Entre los cantantes belgas, el más reconocido, Jacques Brel, el autor de No me quitte pas, una gran canción universal que casi todos los que conocen de música conocen. En español la versión es No me dejes ya. Otro gran cantante clásico se llama José Van Damme. Es un gran cantante universal. Y aquí en República Dominicana conocemos a Salvatore Adamo. Adamo nació en Italia y se crió y se formó en Bélgica y actúa como belga, aunque él su vida internacional la ha hecho más a partir de París, como dije anteriormente. Un gran director de cine belga se llama Gerard Corbeau. Ha hecho muchísimas películas importantes que lamentablemente aquí en la República Dominicana se conocen muy poco. En la música clásica hay un gran compositor que se llama Franck, César Auguste Franck. Es conocido en la música clásica. Hay que saber que en Bélgica hay una tradición, por ejemplo, que en América Latina no se practica mucho. Hay librerías de lo que nosotros aquí llamamos muñequitos o cómic, caricaturas. Y hay muchas librerías en todas partes de Bélgica que solamente venden eso. Y hay escuelas para enseñar a pintar los cómics o muñequitos. 2 muñequitos, podemos decir, conocidos. Uno es Tintín, que llamamos en español, aunque en francés le llaman Tan-Tan. Es conocido en todas partes, las aventuras de Tintín, como nosotros decimos. Y otros personajes importantes de caricaturas belgas son los pitufos. Los pitufos lo conocemos en todas partes del mundo y son caricaturas, muñequitos, cómics belgas. Entre los actores belgas, el más conocido es Jean-Claude Van Damme, que hace películas de artes marciales. Es belga y es muy conocido a nivel universal. Y otro gran actor se llama Benoit Poulvord. Estos son personajes muy importantes. En la vida religiosa, uno de los personajes que yo cuando era joven leí y me entusiasmó mucho fue el padre Damián de Molokai, una isla del Pacífico de leprosos. Y el padre Damián fue a convivir con ellos y murió siendo leproso. Y es un personaje religioso muy importante a nivel universal. También otro es Georges Lemaitre, un gran religioso también conocido en la iglesia. Y el padre Fray Dominique
Pearl, que es ganador del Premio Nobel de la Paz. En América Latina y en Europa conocemos un gran personaje religioso belga que se llamó José Cardin o Joseph Cardin. Cardin fue el fundador y presidente de la Juventud Obrera Cristiana, la JOC. En muchas partes llamaron Juventud Obrera Católica, pero a nivel internacional se llamaba Juventud Obrera Cristiana. Y Cardin llegó a ser cardenal y llegó a ser una de las figuras más importantes de la vida social de la Iglesia Católica a nivel mundial. Y hay otro personaje que es una monja que se llama Sor Emmanuel, que es conocida en la vida religiosa también. Todos son importantes personajes belgas de la vida religiosa. También en la educación hay una figura importante que se llama Ovid de Crolí. En casi todos los países de América Latina y de Europa hay escuelas que se llaman de Crolí porque hizo un método de educación que se llama el método de Crolí, de educación. Tengo una pareja de amigos, Marcial Romero y su esposa, que en Santo Domingo mantuvieron durante muchos años un colegio llamado de Crolí, y mis hijos estudiaron en esa escuela de Crolí con el método de Ovid de Crolí. En deporte, en Bélgica, como en la mayoría de los países europeos, es el fútbol, y el equipo de Bélgica, aunque es un país pequeño, es uno de los equipos más conocidos. Se llaman los Diablos Rojos. Del fútbol es conocido los Diablos Rojos de Bélgica. Ha sido un equipo muy importante en el deporte universal. También Bélgica tuvo un gran ciclista que fue campeón muchas veces del mundo, que se llamó Eddy Merckx, un gran ciclista universal. Y en tenis habían dos tenistas belgas, Kim Clijsters y Justin Henin. Se pronuncia de otra forma en francés. Y en la vida de Bélgica hay un personaje muy importante que es el rey Balduino. El rey Balduino hizo un gobierno modelo y él fue un personaje a nivel universal muy reconocido. La vida de los reyes y de su padre en especial fue muy negra. Sin embargo, él llevó un estilo, y el rey Balduino fue uno de los modelos de reyes que ha tenido Europa en los años contemporáneos. Bélgica se divide en 3 comunidades. Es un país muy conflictivo en esto porque hay una parte que hablan holandés, nosotros más o menos holandés, ellos no llaman holandés sino flamenco. El flamenco es una región, Flandes es una región importante, o la más importante actualmente de Bélgica, y ellos hablan flamenco. Hay una comunidad francesa que se llaman valones, con B pequeña, valones. Y hay una comunidad pequeña que se llama de alemanes. Los gobiernos en Bélgica hace poco duró 9 meses sin gobierno, porque ellos tienen gobiernos federales, quiere decir cada comunidad tiene su gobierno. Hay una comunidad flamenca, una comunidad valona y una comunidad alemana. Y tienen sus gobiernos federales a nivel nacional, digamos, y también los regionales. Desde que se creó Bélgica, hay conflictos entre flamencos y valones, especialmente, que son las dos comunidades más grandes. En años anteriores, cuando Bélgica tenía las minas de carbón, la parte valona era la más rica. Cuando se terminó las minas de carbón, los flamencos han pasado a ser los más grandes, los más ricos,
y además de eso son los más organizados. Hay un personaje que cuando yo viví en Bélgica sucedieron unos acontecimientos muy negros. Ese personaje se llama Marc Dutroux. Marc Dutroux fue un asesino en serie que asesinó varias niñas entre 10 y 14 años. Las secuestraba y después murieron, algunas hasta de hambre. Y es un personaje que despertó en Bélgica durante muchos años, mucho tiempo, porque lo buscaban, creían, nadie pensaba que podía ser un belga que hiciera eso. Todo el mundo decía que eran emigrantes, que eran personas que vinieron de otros países, que venían, los padres fueron a casi todo el mundo buscando. Sin embargo, era un hombre de apariencia muy representativo, un hombre educado, un hombre bien formado. Y Marc Dutroux asesinó varias. Se hicieron en Bélgica las marchas blancas. Miles de personas desfilamos, porque yo participé en uno de los desfiles que se hicieron en protesta contra estos asesinatos en serio de niñas. Eso trajo un cambio de mentalidad en la cultura de Bélgica, en el cuidado de los niños, especialmente las hembras. Y este asesinato en serie de Marc Dutroux, eso despertó mucho la conciencia de los belgas. Hay en Bélgica fue uno de los primeros países que por ley permite la eutanasia, pero es el único país del mundo que la eutanasia se puede hacer en menores, porque siempre se habla de la eutanasia con personas mayores. España acaba de aprobar la ley de eutanasia, o sea, quiere decir que la persona tenga derecho a morir cuando tiene enfermedades catastróficas, terminales. Y Bélgica se caracteriza en el mundo por tener una ley de eutanasia que incluye a menores. Bélgica es un país pequeño, son 36.000 kilómetros cuadrados, quiere decir más pequeña que la República Dominicana. La población no crece, está en 10 millones hace muchos años, muchos años. Quiere decir, en Europa casi la población crece muy poco, lo que crecen son los emigrantes. Y en los movimientos sociales, Bélgica, la Confederación de Sindicatos Cristianos, CSC, de Bélgica, de los sindicatos cristianos, es la mayoritaria y es uno de los países donde el movimiento sindical tiene más del 60% de trabajadores organizados. Eso se da en muy pocos países del mundo y Bélgica es uno de ellos. Pero además de la Confederación de Sindicatos Cristianos, existe el Movimiento Obrero Cristiano. El Movimiento Obrero Cristiano incluye a jóvenes, a mujeres, a mutualidades y diferentes grupos, menos los partidos políticos. Pero es una fuerza social, la principal fuerza social de Bélgica es el Movimiento Obrero Cristiano, social, y toma determinaciones porque tiene un poder muy grande y es un movimiento ejemplo en el mundo de la organización de los cristianos, y cuando hablo cristiano quiere decir católicos y protestantes juntos. En Bélgica es la sede de muchos festivales mundiales, especialmente de música. Como es la capital de Europa, pues muchas actividades internacionales se celebran en Bruselas o en Bélgica en términos general. Hay, como en la mayoría de los países europeos actualmente, el problema de la emigración. Hay muchos emigrantes árabes, especialmente de los países del Mediterráneo, quiere decir de Marruecos, y de otros países más que están frente a Europa. Hay problemas de terrorismo. Muchos árabes se instalan porque hay más facilidades en Bélgica para instalarse que en otros países, por ser un país
en la cual se permite o había muchas posibilidades de migración. Yo puedo poner un ejemplo mío propio como inmigrante en Bélgica. Yo fui en el año 1992 casado con una belga, firmamos un acuerdo de mi estadía allá y a los 6 meses me llamaron y me entregaron mi pasaporte y mi residencia belga porque se protegía lo que se llama la reagrupación familiar. Ahora no, ahora hay más limitaciones. Pero con los emigrantes el problema del terrorismo, como en muchos otros países de Europa actualmente, es muy difícil, muy complicado. Quiero decir que en mi estadía en Bélgica, por ser secretario general de una federación mundial, pues pude participar en diferentes actividades, especialmente en Ginebra, Suiza, en actividades de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Además, fui varias veces a Italia, a Roma, específicamente a reuniones de la FAO, o sea, el Organismo de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Italia, en Roma, y FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, quiere decir el banco de los bancos agrícolas de todo el mundo. Y yo fui miembro del consejo de FIDA y iba mucho a España, no solamente a actividades sindicales, sino a la Organización Mundial de Turismo, OMT, que tiene su sede en Madrid, porque la organización que yo dirigía estaba relacionado con la agricultura, la alimentación y la hotelería. Pude recorrer en actividades sociales África, muchos países de Asia, de África, de Europa, de América Latina. Estuve en 14 países de África y escribí un libro que se llama África Social y Cultural. Estuve en 78 países en actividades sindicales a partir de Bruselas, Bélgica. En esa época, pues mis tres hijos vivieron conmigo y se educaron en Bélgica. Uno de ellos es psicólogo social, otro es experto en tecnología de redes sociales e internet y otro trabaja en comercio. Tengo 3 nietos, uno de Irlanda y otros 2 de Bélgica, que viven en Europa. Estoy muy agradecido del tiempo que estuve viviendo en Bélgica, por eso escribí este libro que se llama Bélgica en mi corazón. En el orden familiar, en el orden de trabajo, en el orden intelectual, en el pensamiento, estos años que viví en Bélgica, tengo que estar agradecido de muchas personas, instituciones y organizaciones. Este libro digital, Bélgica en mi corazón, tiene alrededor de 100 videos para aquellas personas que están interesadas en conocer las ciudades, todo lo relacionado con Bélgica, sus cantantes, sus artistas, sus músicos, todo lo que tiene que ver con eso. Este libro digital no se ha puesto en circulación todavía por los problemas de la pandemia, pero cualquier persona que esté interesado, el precio son 400 pesos dominicanos o $10 y se lo podemos enviar por correo electrónico. Bélgica en mi corazón es un libro de importancia para todas aquellas personas que quieran conocer un país pequeño pero muy importante. Como dije al principio, Bélgica es la sede actual de la Unión Europea y de la OTAN. Quiere decir que para ser un país pequeño es una responsabilidad muy importante. Es un país trilingüe que se habla el holandés o flamenco, el francés y el alemán. Es un país maravilloso y muchas personas que han estado en Bélgica que me han comentado lo bien que se han sentido en este país. Tengo parte de mi familia en Bélgica viviendo. Estoy muy agradecido
Por eso escribí este libro, Bélgica en mi corazón.